Bueno, nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Estaban títulos, Dietas sin TAC. Y para los que no son celíacos, bueno, el tema de la nutricionista, muchos me dicen, bueno, viste que cuesta, uno sabe, pero cuesta. Y la verdad que sí, pero lo importante es cuidarse, ¿no? Así que hay que aprovecharla, la tenemos acá y que nos explique esto, de qué se trata esta dieta. ¿Es bueno, malo? ¿Por dónde andamos? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Así es, un tema, digamos, muy a full ahora, muy de moda, porque sí, todos los días hay alguna consulta referido a esto. Muchas personas, digamos, empezaron a optar por un cambio de hábito en su alimentación a nivel general y muchos me dicen, saqué la harina de mi alimentación y quiero reemplazarla. Entonces buscan los reemplazos de la harina. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué harina querés reemplazar? Y me dicen, bueno, la harina de trigo principalmente. Claro. Entonces, bueno, se abocan a consumir las harinas que son libres de gluten. Preferentemente se tiran por la harina de arroz, la harina de avena, que son por ahí las que son más fáciles de digerir. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es más saludable, ¿no es cierto? Porque muchos consideran de que hacer esos reemplazos, la mayoría por ahí lo hace por una cuestión de intolerancia, de que le cae mal, le cae pesado. Bueno, es un tema a tenerlo en cuenta. Y otras lo hacen porque consideran de que estas harinas contienen menos calorías. Y la respuesta es no. No, así que se cayó no todo. Aporta menos calorías. Entonces, eso lo vamos a ver a lo último, una placa comparativa entre la harina de trigo y la harina de arroz. Claro. Pero ahora vamos a explicar, digamos, bien cuál sería el tema. ¿Por qué? Porque sacan a la harina de trigo para reemplazar, básicamente, quitando el gluten, ¿no es cierto? Claro. El gluten, ¿qué es? Es una proteína, ¿sí? Que lo que hace en las preparaciones aporta esponjosidad, le da elasticidad a las preparaciones, a las masas, por eso se hacen los panes y todos los productos de panadería, obviamente, contienen el gluten, el trigo. Entonces, de esa manera, obviamente, se obtienen preparaciones súper esponjosas y todo. Claro. Ahora, cuando se reemplaza la harina de trigo y se obtienen las harinas que no contienen gluten, nosotros tenemos que incorporar algo que reemplace ese gluten. Entonces, sí existe la goma sántica que se utiliza en su reemplazo o otras, digamos, otros ingredientes naturales que también van a reemplazarlo, pero no estaría cumpliendo la misma función. Claro. Acá nosotros estamos hablando del gluten, entonces, que es la proteína y qué función cumple. Básicamente las proteínas nos ayudan a dar saciedad. Entonces sí puede pasar de que muchas personas sientan esa intolerancia, le genera distensiones, se le hincha la panza, le cae pesado, le cuesta digerir los alimentos, pero también hay que tener en cuenta cómo hacemos la combinación de ese producto. Claro. Con qué lo estamos combinando, cuántas veces en el día lo estábamos incorporando. Y muchos retirando un poco eso de su alimentación y optando por una alimentación un poco más natural a través de aumentar el consumo de frutas y verduras, incorporan por ahí un poco más la porción de la carne y reducen justamente el consumo de los hidratos, automáticamente sienten una diferencia. Entonces consideran que retirando el gluten o el trigo es como que ya bajaron de peso. Claro. Pero nos están dando cuenta de que en realidad están haciendo reemplazos un poco más saludables, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la ventaja que tiene por ahí de reducir el consumo de la harina común, pero también a nivel general. Claro. ¿Qué significa esto? Pero más que nada por el tema de la harina común que sea la refinada, claro. ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Optar por las versiones integrales, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener más nutrientes, obviamente, y vamos a tener una calidad mucho mejor en la alimentación a nivel general. ¿Por qué? Básicamente porque todo lo que es refinado significa que pasó por muchos procesos a nivel de la industria. Por ende, se fue sacando nutrientes de ese producto. Entonces nosotros después a la hora de consumir, básicamente no tenemos nada. ¿Qué efecto cumple en nuestro organismo a nivel digestivo? Es que nos llena.
nos da claro, saciedad, por supuesto. pero no estamos aportando nutrientes, ¿sí? En el caso de que las personas que son celíacas, que son diagnosticadas de celiaquía, ellos tienen, digamos, una intolerancia, es decir, su cuerpo en forma inmunológica se defiende de algo nocivo, es como Claro. el veneno, digamos, para el celíaco. Entonces, sus defensas lo que hacen es combatir a eso, entonces genera síntomas que son totalmente diferentes por ahí a los que son una intolerancia o una alergia por ahí al trigo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí muchos confunden y creen de que sacando por completo estos alimentos ya van a mejorar su sintomatología. Muchas veces sí, pero muchas veces pasa por ahí que puede haber ya alguna otra enfermedad, digamos, más asociada a las inflamaciones intestinales. Entonces, por ahí es bueno siempre controlar con el médico que corresponde para poder hacer un análisis un poco más estricto. Y lo ideal es no hacer por sí solo una dieta porque Claro. a la vecina le funcionó, porque... ¿Viste cómo bajó de peso, te dicen? Sí. Y bueno, Exactamente. aparte hay que sostener en el tiempo. Sí, Eso sin es lo dudas. más... ¿Cuánto tiempo uno puede pasar Sin así? dudas. Claro. Obviamente que son alimentos que si nosotros los vamos incorporando, digamos, como hábito en forma paulatina, progresiva, bueno, vamos haciendo un buen reemplazo, está bueno. No hacer en forma brusca los cambios, Claro. ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros también eso, la cuestión del hábito, porque no estamos acostumbrados por ahí todos en casa, entonces uno se prepara una cosa, el otro se prepara Claro. otra, y se pierde por ahí también el hábito alimentario familiar, la rutina y todo eso. Estaría bueno siempre y cuando se haga en forma progresiva y que, bueno, todos puedan incorporar la mayor variedad de Bien. nutrientes posible. Mencionaste la harina de arroz. En cuanto al sabor, ¿es prácticamente lo mismo o cambia mucho el sabor si hacemos una preparación a base de harina? La harina de arroz es mucho más suave, es más tirando como al almidón, digamos, de maíz o de mandioca, ¿sí? A la fécula. Entonces es como que mucho más suave. ¿Qué tienen a veces estas preparaciones? Porque se consiguen las premezclas que son libres de gluten, ¿no es cierto? Y que por ahí muchos tienden a optar por ese lado. Las preparaciones que vienen, premezclas o las galletitas, por ejemplo, que son sin agregado de gluten, por ahí lo que hacen para darle más sabor, que sean más ricas y más llamativas, aparte del proceso industrial que tiene de refinado, también se le agregan grasas hidrogenadas, azúcares. Entonces, obviamente que en vez de darnos un beneficio para la salud, está siendo contraproducente. Claro. Al mismo tiempo, esto, digamos, ¿qué va a hacer? Va a generar que pueda subirnos el colesterol, el triglicérido, no va a mejorar la función de la parte circulatoria, es decir, que somos propensos a tener problemas cardíacos e incluso, digamos, a nivel de la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora, digamos, de elegir los alimentos que van a ser envasados o que vienen en tipo premezclas, porque, digamos, tienen una preparación, una elaboración industrial. Claro. Entonces, por ende, para que sea apetecible y que el cliente, digamos, se fanatice con eso y vuelva a querer consumir, siempre tienen unas trampitas que obviamente que no es saludable. Si se hacen las versiones, digamos, caseras, es decir, la persona que no es celíaca consumiendo estas harinas sin gluten, lo prepara, digamos, a su manera, haciendo las combinaciones, por ejemplo, entre la fécula de maíz, fécula de mandioca, la harina de arroz. Se utiliza mucho la harina de avena, la harina de coco, la harina de almendras y después vienen las de las legumbres también. Existe una variedad de harinas y que siempre es importante tener un control en cuanto a la proporción de esos ingredientes, ¿no es cierto? Y bueno, de esa manera sí se puede ir armando diferentes tipos de sabores como para ir reemplazando en el caso que sea necesario. Claro. ¿Qué hacemos con el pan? Porque muchos dicen, bueno, estamos compartiendo la placa, pero te quería preguntar esto. Sí. Muchos dicen, bueno, dejé el pan, no como más el pan, como solamente la comida al mediodía, que es un esfuerzo para el que está acostumbrado a comer pan. ¿Está bien? Sí, en realidad, digamos, por ahí si se quiere reemplazar en últimas instancias
de en vez de comer el pan común, reemplazarlo siempre por la versión integral. ¿Por qué? Porque justamente en la versión integral es donde más contiene los nutrientes que el cuerpo está necesitando. Tiene fibra, que es importante para darnos saciedad, para regular bien el tránsito intestinal, y aparte la fibra, siempre le explico, digamos, que actúa como una escoba a nivel de las arterias y a nivel intestinal para barrer el colesterol, triglicéridos, para que no se deposite nada en las arterias. Entonces siempre es mejor incorporar la versión integral. ¿Qué diferencia hay entre la versión común y la versión integral? Las calorías son las mismas. La diferencia es que al ser integral, por ahí nosotros vamos a reducir la cantidad que consumimos y sabemos que estamos incorporando alimentos ricos en nutrientes. Bien. Esa sería la opción. No es válido entonces reemplazar por galletitas, porque las famosas galletitas de agua, que cero calorías, con omega y todo. Las galletitas lo que tiene justamente es que a eso se le agrega como ingrediente siempre la harina común. A veces que dice 7 semillas, 7 cereales, bueno, tiene, pero como últimos ingredientes, primero le agregan la harina común, la harina refinada, aceites hidrogenados, azúcar, sal, y entonces no termina siendo nada saludable. Entonces, por ahí tratar de buscar los reemplazos que sean mucho más sanos, las versiones más naturales lo más posible, y obviamente tratar de siempre estar asesorado en cuanto a lo nutricional. Bien. Lo que quiero mostrar es la placa para las personas que entiendan por ahí los reemplazos en cuanto a lo que es la harina de trigo y la harina de arroz. Tener en cuenta de que en cuanto a calorías, digamos, si vamos al caso, la harina de trigo en 50 gramos, digamos, de porción, que es el ejemplo que tiene ahí, nos aporta mucho menos calorías que la harina de arroz. En cuanto a hidratos de carbono, la harina de trigo, la harina común, nos está aportando 36 gramos de hidratos de carbono y la harina de arroz 38 gramos, un poquito más. Y acá yo quiero comparar ya directamente con la última, que sería la de fibra, que en este caso la harina refinada de trigo y la harina refinada de arroz nos aporta la misma cantidad de fibra. Entonces, así a grandes rasgos, si nosotros si la persona no es celíaca y dice que quiere reemplazar la harina de arroz, o sea, porque es que le va a bajar de peso, no. Está equivocado. Exactamente. Después, bueno, la otra opción es incorporar, acá tenemos el ejemplo de la harina común, la harina blanca versus la avena, ¿no es cierto? Que sería una buena opción. Acá, como hablábamos del pan recién, por ejemplo, el pan se hace con la harina blanca blanca refinada. La harina blanca refinada nos aporta 3 gramos de fibra en 100 gramos de harina y la avena nos aporta 11 gramos de fibra. Es decir, que estamos teniendo más saciedad con la avena que con la harina blanca. Y la harina común nos está dando 10 gramos de proteína y la avena un poquito más, son 11 gramos, que por ahí no representa tanto. Y acá, en cuanto a hidratos de carbono, la harina común nos aporta 76 gramos cada 100 gramos y la avena 66 gramos. La diferencia que tiene es que siempre tenemos que tener en cuenta también la calidad de hidratos de carbono. La harina blanca nos aporta hidrato de carbono simple, que es, como hablando mal y pronto, de la digestión. A la hora de la digestión se absorbe así de rápido como el azúcar, si consumiríamos azúcar. Y la avena nos aporta hidratos de carbono que son complejos, es decir, que nos aporta mucho más fibra. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar? En vez de comer, por ejemplo, pan en el desayuno, galletitas, a prepararnos una granola o comprar alguna granola que contenga avena, fibra, semillas y frutos secos, y obviamente que ahí tenemos mucho más beneficios. Bien. Bueno, para otra columna te voy a preguntar, porque está el concepto, no, pero esto es todo casero. Toda la preparación es casera, pero todos los ingredientes son comprados. O sea, ¿qué es lo casero que se pone de moda? Incluso en los envases a veces. Te vas al supermercado y te dicen, esto es jugo exprimido recién, y te muestran una fruta, la pulpita, o decís, no, sí, esto es re sano. Bueno, Claudia, ¿estás en consultorio de nuevo? Estoy en consultorio, sí, los martes y jueves por la mañana, en el Sanatorio Monte Carlo, así que bueno, ahí me pueden encontrar, pueden solicitar el turno ahí, y bueno, si no en la dietética. Importante, porque hay muchas personas con diabetes que tienen que tener una dieta, incluso niños. Sí, muchísimos síndromes metabólicos se está viendo en la infancia, y bueno, siempre se trabaja con los alimentos que hay en la casa, pero una versión mucho más natural, obviamente. Sí, bueno, siempre el médico dice,
te puedo medicar, pero es mejor que lo corrijas con la dieta. Sí, primero lo ideal siempre es hacer el tratamiento con la alimentación. El médico también lo evalúa y en 3 meses, bueno, o dependiendo del tiempo que necesita obviamente ese tratamiento, se evalúa para ver qué medicación se puede acompañar para continuar obviamente con la dieta, no desbordar, digamos, de abandonar después del tratamiento y seguir solo con la medicación. Claro. Así que bueno, Claudia, muchísimas gracias. Nos Gracias a vemos vos. la semana que viene, quizás, o la próxima.